La agenda económica de este miércoles muestra la versión más dura, más complicada y también más urgente de resolver de la inflación. Aproximadamente unas 200.000 personas en nuestro país caerían o por primera vez o volverían a estar en el umbral de la pobreza. Le hemos contado acá en el programa todas las dificultades que tiene la inflación y cómo se le denomina el impuesto que más duramente recae en las personas, sobre todo de las que tienen menos recursos. María Luisa Carrión nos muestra que esto se debe a que aumentó la llamada canasta básica de las personas más pobres de Chile. ¿Esta casera? Ya, vamos nomás. La percepción de los consumidores es que cada vez cuesta más llenar estos carros, que son más los alimentos que suben que los que bajan y las cifras, para ser sinceros, no están lejos de esa realidad. Esta es la lista de la canasta básica de alimentos. 84% de sus productos subieron de precio en el último mes, destacando en ellos el plátano, que aumentó su valor más de un 30%. Esta lista está compuesta por 79 productos y su variación mes a mes se da de acuerdo al IPC. En ella hay algunos tan básicos como el arroz, distintos tipos de carnes, frutas y verduras, incluso algunos no tan esenciales, pero que pueden ser consumidos con cierta frecuencia. Lo cierto es que la inflación ha golpeado y cambiado algunos hábitos relacionados con estos alimentos. Arroz, pan, galleta, incluso por ejemplo una torta o un postre. ¿Qué cosa ha dejado, qué gustito ha dejado de darse debido al aumento del precio de los alimentos? Los dulces que a mí me gustan, como dice usted, las tortas. Mi hija ha tenido que estar haciéndola ella, que sale más barata. No he dejado de consumir, pero sí en menos cantidades y menos por semana. Porque antes podíamos comer carne 3 veces, 4 veces a la semana, ahora no, ahora es una vez a la semana. Es que los precios no dan tregua. Si en junio la canasta básica tenía un valor de poco más de 56.000 pesos, en julio la cifra se elevó a 58.000, lo que significó una variación mensual de casi 3% y un acumulado de más de 20 los últimos 12 meses. Se trata de la cifra más alta desde 2013, cuando comenzó a realizarse la medición, algo que ha obligado a reacomodar las compras. La carne se ha bajado bastante más de consumir que las verduras, ¿ya? Pero subimos con respecto a los porotos, lentejas, cosas por el estilo. Por lo menos pechuga no, porque no se puede. Así que hay que consumir tutos nomás. Y además hay muchos gustitos que ya no podemos darnos y se va priorizando lo más esencial. El valor de la canasta también sirve para medir la línea de la pobreza, la que en julio se ubicó en poco más de 205.000 pesos por persona y la línea de la pobreza extrema en casi 137.000. Hoy día existe un mayor riesgo para las personas de encontrarse bajo este umbral. Se estima que la inflación persista en cifras elevadas, por lo tanto deberíamos esperar un aumento en ambos indicadores. Como gobierno estamos conscientes del alza en el costo de la vida y en el precio de los alimentos y por eso hemos implementado una batería de apoyos estatales, tales como el subsidio a la canasta básica familiar y el reciente bono extraordinario Chile Apoya Invierno. El subsidio a la canasta básica familiar será de 9.924 pesos por carga familiar, pero hay otros programas que también se están implementando y que buscan, por ejemplo, ayudar a los más vulnerables. Se anunció la creación de 70 microbancos de alimentos a lo largo del país. Son básicamente la posibilidad de utilizar las verduras, las frutas y algunos alimentos derivados de la pesca para poder ser utilizados y donados a organizaciones que los requieren. Como fundaciones, ollas comunes, juntas de vecinos o incluso comedores solidarios, la idea es evitar que unas 35 toneladas mensuales de frutas y verduras se pierdan pese a seguir en buen estado. Codema se encarga de hacer las gestiones y los alimentos llegan a sus destinatarios el mismo día. En el mercado Lo Valledor ya funciona uno. El Banco de Alimentos se proyecta hoy en 80 hogares y albergues que protegen a adultos mayores y niños vulnerables, gracias a la cooperación solidaria de nuestros locatarios. En el país ya hay 10 de estos microbancos funcionando. La implementación de los nuevos requerirá una inversión de 330 millones de pesos por parte del Estado, una iniciativa que busca recuperar alimentos saludables y entregarlos a quienes más lo necesitan.
Un rubro que también está en una grave situación financiera son las ISAPRES. De hecho, se han encendido las alertas de que algunas de ellas podrían quebrar próximamente. Precisamente, el presidente de la Asociación de las ISAPRES y también el superintendente de Salud fueron al Senado a explicar el difícil momento financiero de las aseguradoras. Lo que ha sucedido en los últimos 2 años es que casi la totalidad de la cotización, 97-98%, se está destinando directamente al pago de beneficios, tanto prestaciones de salud como licencias médicas, lo cual no deja ningún margen para todo el aparato administrativo requerido para poder operar esto, y al final eso es lo que va produciendo el problema. Todos los recursos se están destinando en un sector que hoy día está en déficit y que en el mejor de los casos, cuando no estaba en déficit, tenía un margen positivo de alrededor del 2%, del 2, del 2,5%. Si se produce una baja de los ingresos del 50%, no hay ninguna posibilidad de corregir nada, no hay ninguna posibilidad de hacerse cargo. ¿Cuáles son las causas de esto? Son 3: congelamiento de precios, la judicialización y el crecimiento de licencias médicas. No hay ninguna ISAPRE que tenga ingresos superiores a los costos que está pagando esa ISAPRE. Todas las ISAPRES están en déficit. Esa es la situación. Nuestro gran problema es que, teniendo esa situación, no contamos hoy día con las herramientas para corregir esa situación si se mantiene la judicialización como hoy día está. Lo primero es que no se ha impedido la alza precio base. La adecuación de precio base o alza precio base está en vigencia desde julio en adelante en todos aquellos casos que no están judicializados y que no están en la superintendencia. ¿Qué significa eso? Que el sistema ha recibido en el mes de julio de ingresos por esa vía casi 10.000 millones de pesos, solo en julio. No estoy diciendo con esto que eso vaya a salvar la situación, no. Quiero poner el punto porque se ha dicho que se ha impedido la adecuación y no es efectivo, esta se ha ejecutado. Y si efectivamente a junio del 2022 hay una situación que hemos reconocido, yo también lo he dicho, compleja, no podemos decir que esto se va a arrastrar necesariamente en el tiempo o que significa que hay una quiebra inminente. Aquí hay que ser bien claro, ¿ya? ¿Hay un déficit? Sí. ¿Eso significa que hay una quiebra? El señor presidente de la asociación es el que lo ha dicho, no yo. No hay medidas administrativas hoy día, no hay medidas administrativas hoy día que hayan generado un cambio sustantivo en un problema que más bien responde a una situación del funcionamiento de las ISAPRES. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les mostramos unas alternativas para quienes están pensando en invertir en activos inmobiliarios fuera de nuestro país, por ejemplo en Estados Unidos. ¿Y qué es lo más importante? Que no son alternativas de muchos ingresos, que no van a significar que las personas tengan que liquidar todos sus ahorros. No, son para personas que incluso pueden invertir desde $50. Se la mostramos acá en Agenda Económica. Como les dijimos, en este segmento de Agenda Económica les mostraremos 2 formas de invertir en una propiedad inmobiliaria en Estados Unidos sin tener que desembolsar una gran suma de dinero. Por ejemplo, una plataforma permite ser dueño de 2 metros cuadrados, 3 metros cuadrados, 10 metros cuadrados de un departamento con aportes desde $50. Queremos conocer cómo se piensa esta propuesta con el CEO y fundador de la plataforma WeBuild, Daniel Pardo, que está al contacto de Agenda Económica. Daniel, gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, gracias a ustedes por la invitación. A ver, ustedes tienen la propuesta de fraccionar un inmueble dependiendo de la cantidad de metros cuadrados que tengan e irlo ofreciendo de la misma manera, fraccionada a distintos inversionistas. Correcto. Lo que nosotros hacemos es que en la medida que tú usas una propiedad, cualquiera sea ella, y se fracciona, muchos pueden invertir y pueden hacerlo a través de desde 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados, como tú decías. Todo esto se hace a través de blockchain, está colgado arriba de tecnología blockchain, que lo que permite en el fondo es dar mayor transparencia, todas las transacciones quedan en la blockchain y uno las puede revisar, mayor seguridad y sobre todo posibilitar y viabilizar que los costos asociados
a hacer una compañía de inversiones o a invertir en el extranjero se disminuyen notablemente. Se eliminan muchos intermediarios y eso viabiliza la posibilidad de que uno pueda fraccionar una propiedad y venderla en partes más pequeñas. Para entender bien el mecanismo, ustedes como WeBuild compran un departamento, compran 2 departamentos y después se encargan de buscar el financiamiento a través de estos inversionistas retail. En realidad, WeBuild es un marketplace. La forma fácil de entenderlo es que es una especie de Amazon de inversiones inmobiliarias donde distintos oferentes postulan sus proyectos de inversión inmobiliaria. Nosotros los fraccionamos y lo conectamos con los inversionistas que quieran ser parte. Entonces, efectivamente, se postula un proyecto como el que estás viendo en la pantalla y ese proyecto tiene un monto total de inversión y un periodo para levantar esa inversión, una especie de crowdfunding donde las personas pueden ingresar y en la medida que van entrando a la plataforma pueden ir haciendo sus aportes hasta que se complete la inversión. Cuando se completa la inversión se ejecuta esa inversión y de ahí en adelante se reciben mensualmente las rentas asociadas a esa inversión. Obviamente nadie puede pretender que invirtiendo solo $50, que es el DESDE que ustedes proponen, pueda tener una gran rentabilidad. Aquí me imagino que la idea es, por ejemplo, si alguien tiene $50, que son ahora aproximadamente unos 45.000 pesos, y haga ese aporte, sea una primera etapa. Luego, cuando tenga otro dinero, pueda seguir aportando y quizás sumar otro metro cuadrado o un metro cuadrado en otro departamento u otro inmueble. Me imagino que la idea es esa, que se vaya haciendo de a poco, porque claramente con $50 no es mucho lo que se puede ganar. Total, al final la propuesta de valor, Nicolás, es que la gente pueda participar. El mundo inmobiliario en general es un mundo que está reservado para unas pocas personas. Es el principal protector de valor, valorizado en $300 trillones. Es el tipo de activo más grande del mundo. Y sin embargo, solamente aproximadamente el 1,3% de ese total se ofrece públicamente. Es decir, el acceso está muy restringido, y está muy restringido porque los costos de transacción y los costos de generar estas inversiones son altos. Por ejemplo, uno tiene que acceder a un crédito hipotecario o poder, en el fondo, tener suficiente ahorro para invertir en un departamento en su valor total. A través de este mecanismo que te permite llegar hasta los $50, lo que permite hacer es que uno pueda ir invirtiendo de a poco e ir creciendo ese valor y, por lo tanto, entrando en este mundo de las inversiones inmobiliarias con todos los beneficios que eso conlleva. Mientras la inversión es mayor, por supuesto que los costos de transacción se amortizan entre esa inversión, entonces se puede hacer desde $50, pero en la medida que se invierte un poquitito más, las rentabilidades mejoran un poco. ¿Y cómo un inversionista puede recibir el retorno? Por ejemplo, se arrienda ese departamento y luego lo que se paga por ese arriendo se divide en los accionistas o inversionistas per se de este departamento. Lo mismo, por ejemplo, si hay una venta. Cuéntanos un poco sobre cómo las personas ganan acá. Correcto. Este caso es súper simple. Es un departamento que se usa para Airbnb, lo que se llama rentas de corta estadía. Este departamento está ubicado en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, y es un departamento que, en la medida que va generando esas rentas mensualmente, lo que hace la plataforma es que nosotros recibimos la renta en una cuenta y automáticamente toda la maquinaria que está detrás, la inteligencia artificial y el blockchain en general, lo que se llaman los smart contracts, lo que hacen es que distribuyen esa renta entre todas las personas que son parte del proyecto. Entonces, eso es lo que hace que los costos de poder administrar un proyecto como este sean muy bajos, porque toda la parte, digamos, de administración de esa renta está automatizada por detrás de la plataforma. Ustedes parten con este departamento cerca de South Beach, pero también quieren hacerlo a otros países fuera de Estados Unidos. Totalmente, Nicolás. Nuestro sueño es que cualquier persona, sin importar dónde está ubicado geográficamente, sin importar la capacidad de ahorro que tenga, sin importar los contactos o el conocimiento que tenga dentro del mundo inmobiliario, pueda participar en las mejores oportunidades de inversión inmobiliaria del mundo, que uno pueda armarse su propio portafolio diversificado y que yo pueda tener 3 metros cuadrados de un departamento en Australia, 2 metros cuadrados de una casa en Estados Unidos, 4 metros cuadrados de un proyecto de conservación en la Patagonia o del desarrollo de un edificio. La verdad que el futuro del mundo inmobiliario
se habla mucho que si hay algo que lo va a impactar y que se va a generar un cambio sustancial que no se ha visto en los últimos 30, 40, 50 años, es justamente la aplicación de tecnología blockchain. Y esa aplicación tiene muchos usos. Uno de esos usos es lo que nosotros estamos utilizando, que es esta forma de fraccionar y automatizar lo que puede ser la inversión entre muchas personas detrás de estos tipos de proyectos. Daniel Pardo, CEO de WeBuild, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Gracias a ustedes. Gracias, Nicolás. Como sabemos, la inversión inmobiliaria no es solamente departamentos y casas, también son terrenos y también en Estados Unidos. De hecho, una firma ofrece terrenos urbanizados de 1.000 metros cuadrados y desde 17 millones de pesos. Queremos conocer cuál es la rentabilidad que se puede obtener al invertir de esa manera. En el contacto con Alan Ferset, que es gerente y fundador de OWNI, y lo vemos en pantalla. Alan, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, gracias por la invitación. Alan, yo no había escuchado, ni visto tampoco, comprar terrenos allá también de forma masiva, y a mí lo que más me llama la atención también es el precio, porque hacerlo desde 17 millones de pesos no se necesita ser un gran inversionista con una enorme cantidad de fondos para empezar a invertir en ese rubro. Claro, mira, nosotros partimos desde este concepto de que es importante como democratizar el acceso a la inversión en el extranjero, en activos inmobiliarios como terrenos, que son más accesibles de lo que mucha gente cree. Mucha gente asocia como que Estados Unidos es algo como muy impagable. Sin embargo, uno puede encontrar en los suburbios, en las zonas como aledañas a ciudades importantes como Fort Myers, Naples, terrenos, como tú dices, de los $20,000, 17 millones de pesos, que son muy accesibles comparados con terrenos similares en Chile, donde un terreno urbanizado con agua, luz, probablemente esté más caro que eso. Ustedes ofrecen estos terrenos en el suroeste de Florida y ya tienen 50 inversionistas chilenos que han apostado. Sí, en verdad tenemos más. Eso era hace un par de meses. Tenemos ya cerca de 100. Y básicamente hemos visto eso, y también hay mucha gente que compró uno, no sé, el año pasado, vio que ya se generó una plusvalía porque alguien le ofreció comprárselo y compró más, o le recomendó al hermano. Entonces se ha dado mucho ese como efecto de red, que digamos como alguien recomendó a alguien más, y la gente está viéndolo también más accesible, ¿no? Como que es algo que se hizo más fácil también porque se digitalizó mucho el proceso durante la pandemia, entonces mucha gente está accediendo. Recién veíamos un ejemplo de la rentabilidad que se puede generar por un departamento en South Beach, en Miami. Es más o menos conocido lo que se puede ganar ahí. Pero ¿cómo uno puede saber las perspectivas de rentabilidad de un terreno que eventualmente en el futuro pueda generar plusvalía? Es una pregunta que cualquier persona les va a hacer si quiere analizar la opción que ustedes ofrecen. Claro, mira, yo creo que un elemento importante es ver el histórico, ¿no? En la zona donde nosotros trabajamos, históricamente la apreciación por año ha sido en torno al 8 al 10% anual, ¿no? El terreno en sí es muy difícil, digamos, no se da un periodo de 5 años donde ha habido una baja de precio, porque un terreno es mucho más versátil que una propiedad como un departamento, que sí tiene como pasivos, ¿no? Si yo tengo un departamento, tengo que tenerlo arrendado para pagar los gastos comunes, los impuestos, todos los gastos que me puede generar. En cambio, el terreno en sí es muy versátil. Si yo lo puedo construir hoy día, puedo esperar 2 o 3 años, y generalmente van a ir subiendo el precio los que están, como te digo, en zonas más periféricas donde se están poblando. Entonces, a medida que van llegando los supermercados, los colegios, los hospitales, los terrenos van subiendo de precio. Ahí la apuesta es comprar este terreno y después esperar a que llegue, por ejemplo, una inmobiliaria que compre el terreno junto a muchos otros para levantar un condominio, o que llegue una inmobiliaria, como tú mencionabas, quizás para levantar un strip center. Es más eso que esperar a que llegue una persona individualmente que compre el loteo o el sitio que uno puede haber invertido. Entonces nosotros tenemos 2 tipos de salidas programadas para los terrenos, o sea, 2 maneras de cómo salir del terreno. Uno es construyendo. Tenemos mucha gente que invirtió con nosotros que ahora está en el proceso o de preconstrucción o de construcción para construir una casa y o arrendarla y tener un ingreso mensual, o venderla. Y el otro es simplemente, como te digo, esperar
y a medida que se van poniendo más escasos los terrenos y los servicios se van solidificando, ahí empieza a llegar gente, ¿no? Tenemos gente que ya compró con nosotros el año pasado, que ya le mandó una carta diciéndole, mira, me interesa el terreno por especificaciones y me gustaría comprarlo. Entonces, el mercado inmobiliario estadounidense es muy líquido y es muy movido, entonces constantemente uno va recibiendo ofertas o se van generando nuevos proyectos que van dándole plusvalía al terreno. Cuando una persona compra un terreno allá, ¿solamente paga lo que aquí conocemos como contribución, un impuesto territorial? ¿Se paga una vez al año, más veces en el año? Sí, en la Florida es muy parecido a Chile, es el 1% del avalúo fiscal del terreno, que se paga una vez al año vía internet, con tarjeta de crédito. Nosotros, para la seguridad, porque entendemos que hay mucha como... a veces como un miedo, una reticencia a comprar a distancia, ofrecemos los 2 primeros años de los impuestos pagados, cosa de que la persona, el inversor, tiene un chance de ver cómo es ese proceso y nosotros lo acompañamos para que el tercer año él ya pueda pagar sus contribuciones solo. ¿Y hay que tener algún otro permiso para ser dueño ya de un terreno o simplemente teniendo los fondos a través de ustedes se pasan los datos de las cuentas corrientes y se hacen los traspasos? ¿Cómo opera eso? Ninguno, en verdad esa es una como mucha gente llega y nos preguntan, tengo que tener residencia, tengo que tener visa, y al final no, lo único que necesita es un pasaporte válido, y con el pasaporte que esté vigente puede comprar el terreno como un internacional, un foreign national, lo que llaman, y queda mi nombre con mi pasaporte. Y la compra se puede hacer, nosotros tenemos convenios con tarjetas de crédito, con el Bank of America, que es un banco local, para hacer transferencias bancarias, y a través de una empresa de seguros de títulos, uno recibe un seguro que el terreno queda a su nombre, digamos. Entonces queda, el terreno además es de seguro, cosa que cualquier problema que yo pueda tener más adelante. Última pregunta, las valorizaciones de los sitios, ¿siguen siendo más cerca de la playa o debido al temor del cambio climático y que eventualmente el nivel del agua pueda subir, están por ese aspecto subiendo también de precio los que están más hacia el interior, en este caso de Florida? Claro, nosotros nos ubicamos justamente un poco más a 20 minutos de la playa, cosa que uno tiene acceso y puede subirse al auto y estar en la playa en 20 minutos, pero claro, que no es en las zonas más costales donde sí podría haber un tema con inundaciones o huracanes que pueden hacer que eventualmente, si yo decido construir una casa, me cobren más por el seguro, tenga que tener mantenciones adicionales o eventualmente por el cambio climático algún problema. Entonces siempre es bueno como tomar esos resguardos. Sin embargo, hemos visto que los precios y la plusvalía se ha dado desde la costa hasta el centro. Entonces, básicamente como que la Florida y Estados Unidos están muy en un periodo de crecimiento y de mucha inversión también. Alan Ferset, fundador de OWNI, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias. Con esta parte del programa que dedicamos a demostrar que no se necesita ser un millonario ni tampoco tener una enorme cantidad de dinero para ser un inversionista inmobiliario en Estados Unidos o en otro país. Terminamos la agenda de este miércoles. Sigan acá en CNN Chile.